Muy buenas tardes, bienvenidos al espacio de la Biblia, espacio en el cual estamos leyendo de un lado al otro de la Biblia, buscando, creemos que con la dirección del Señor, para las distintas elecciones que tenemos de libros enteros, personajes. En este caso que estamos haciendo una lectura especial del libro de los Salmos, de la cual estoy encantada, porque estoy mirando algunos aspectos que nunca me habían llamado la atención, que nunca le había dado atención, y que si están en la palabra, hoy lo dije con un salmo, que digo, bueno, vamos a leer este salmo, y después digo, no, es muy feo, está en la palabra, y digo feo en cuanto a palabras muy duras de Dios, reales, verdaderas, y con respecto a situaciones concretas del mundo de ese tiempo. No estamos haciendo un estudio exhaustivo, porque los expertos han hecho tratando de descubrir cuando los salmos, a qué etapas distintas habían sucedido en la parte histórica, con respecto a toda la historia de Israel, a gran parte de la historia de Israel. En un sentido estamos seguros por los salmos de David, porque pensamos que fue en su época, pero hay algunos salmos que dan toda la sensación de que fueron escritos después del exilio o durante el exilio, ¿sí? Bueno, estuvimos viendo el compilado de esa manera el libro 2, ¿sí? Siempre me pregunto, no siempre, ahora que estamos viéndolos, mirando la indicación final de cada libro, no es solamente porque aparece un título, sino porque hay una especie de bendición al final de cada libro, ¿sí? Hemos leído ayer el libro 2, y antes de terminarlo, como hago siempre, vuelvo atrás y hay unos versículos del Salmo 71, que ya lo vimos que era parte del Salmo 31, era uno de los salmos repetidos, de los salmos ensamblados, y leo esos versículos como para que nos guíen en nuestra lectura. Dice, era de David, vamos a mirar, era de David, claro, venía del Salmo 31. Tú, soberano Señor, has sido mi esperanza. En ti he confiado desde mi juventud. De ti he dependido desde que nací, del vientre materno me hiciste nacer. Por siempre te alabaré. Para muchos soy motivo de asombro, pero tú eres mi refugio inconmovible. Palabra para leerla y que nuestra mente se llene de ella. Mi boca rebosa de alabanzas a tu nombre y todo el día proclama tu grandeza. ¿Sí? Subrayado como para leer muchas mañanas. Y el libro 2, ¿sí? Del cual hemos encontrado algunos salmos ensamblados, el libro 2 termina con el Salmo 72 y termina diciendo, esto es otro tema interesante, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Dos cosas llamativas. El último libro dice, el último Salmo 72 dice Salmo de Salomón, y aquí terminan las oraciones. Y habíamos dicho ayer que ahí aparecieron los hijos de Coré como autores de salmos, y Asaf como autor de salmos. De manera que recién en el libro segundo, del Salmo 42 al Salmo 72, ¿sí? Había pocos salmos de David, ¿sí? Ahora, también encontramos que había algunos que dice salmos, que algunos que dice cántico. Ahora, acá aparece oraciones, y termina el 72 diciendo, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí, ¿sí? De manera que tenemos otra palabra para los salmos, oraciones, ¿sí? Cantos, cánticos, salmos. Bien. En el libro tercero que vamos a recorrer hoy, descubrí varias veces esas palabras. Ahora,
Quisiera leer el Salmo 72, porque es una sorpresa que después de toda una serie de salmos realmente de David, después del 51, salvo alguno que no tiene no tiene autor, este dice Salmo de Salomón. Pero los comentaristas dicen que cada vez que dice de, puede ser para. De manera que el Salmo 72, o escrito por Salomón, o escrito para Salomón, tiene algunas oraciones muy interesantes para orar por las autoridades. Porque dice, oh Dios, otorga tu justicia al rey, tu rectitud al príncipe heredero. Así juzgará con rectitud a tu pueblo y te hará justicia y hará justicia a tus pobres. Fíjense, dice, a los pobres de Dios. Brindarán los montes bienestar al pueblo y fruto de justicia a las colinas. El rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Él aplastará a los opresores. Oremos con este salmo por los gobernantes y funcionarios de nuestro tiempo. Que viva el rey por 1000 generaciones, lo mismo que el sol y que la luna, que sea como una lluvia sobre un campo sembrado, como las lluvias que empapan la tierra, que en sus días florezca la justicia y que haya gran prosperidad hasta que la luna deje de existir. Que domine el rey de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Claro, el río Éufrates era el límite al cual ellos conocían. Hemos visto en programas anteriores que los reinados de David y Salomón habían llegado hasta el borde del río Éufrates. Todo lo demás eran los confines de la tierra. Que se postren ante él las tribus del desierto, que muerdan el polvo sus enemigos, que le paguen tributo a los reyes de Tarsis y de las costas remotas, que los reyes de Sabá y de Seba le traigan presentes, que ante él se inclinen todos los reyes, que le sirvan todas las naciones. Esto fue real en la vida de Salomón. Él librará al indigente que pide auxilio y al pobre que no tiene quien le ayude. Este rey sabio se compadecerá del desvalido y del necesitado y a los menesterosos les salvará la vida. Los librará de la opresión y la violencia porque considera valiosa su vida. Qué palabra para nuestro tiempo tan violento. Que viva el rey, que se le entregue el oro de Sabá, que se ore por él sin cesar, que todos los días se le bendiga, que abunde en el trigo en toda la tierra, que ondeen los trigales, que en la cumbre de los montes, que el grano se dé como en el Líbano, que abunden las gavillas como la hierba del campo, que su nombre perdure para siempre, que su fama permanezca como el sol, que en su nombre las naciones se bendigan unas a otras, que todas ellas lo proclamen dichoso, que en su nombre las naciones se bendigan unas a otras con tantas contradicciones que hay. Y acá el final del libro 2, bendito sea Dios, el Señor, el Dios de Israel, el único que hace obras portentosas. Bendito sea por siempre su glorioso nombre, que toda la tierra se llene de su gloria. Acordémonos que cuando hay una bendición así fuerte, es el final de un libro. Al lado dice el libro 3. Y lo último, que aparece solamente acá, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí, más las otras de los hijos de Coré. Bueno, libro 3 es un libro corto, del Salmo 73 al Salmo 89. Ahora, la verdad es que no tiene salmos repetidos ni tiene salmos ensamblados. Pero no vamos a perdernos de hacer este recorrido. Yo lo recorrí hoja por hoja, mirando cosas que me llamaban la atención, y ver si encontramos, ya hemos leído el último, y vamos a ir viendo. Acá aparecen salmos de Asaf. Yo anoté, a ver, no puede ser que no lo haya anotado, creo que hay
un solo salmo de David, pero vamos a hacer el recorrido. Salmo 73 nos dice salmo de Asaf. Y a la vez fui encontrando las diferencias del tono que tenían los salmos. Este primero es el salmo de Asaf, y miren lo que dice, lo tengo escrito en lápiz, contra la angustia, dice contra la justicia, contra la debe ser injusticia, se me está borrando ya la nota que puse en lápiz. Bien, este salmo termina con un versículo de esos para cuadritos. Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. El Salmo 74 dice masquil de Asaf, y tengo acá mi ayuda. Masquil, que aparece entre otros en este salmo, dice, su significado puede ser armonía que ayuda al entendimiento, ¿sí? De manera que es un salmo, yo le puse el título Pelea con Dios. Empieza, ¿por qué, oh Dios, nos has rechazado para siempre? ¿Sí? Posiblemente este tiempo en el que Asaf escribió era un tiempo en el cual estaban en guerra o en exilio. ¿Por qué se ha encendido tu ira contra las ovejas de tu prado? La imagen más querida y más usada desde el pueblo de Israel y desde Jesús mismo. Muy bien, es un salmo bastante largo. Vamos al 75, al director musical. Acá viene la indicación, sígase la tonada de no destruyas. Y dos títulos, Salmo de Asaf, cántico. Lo que sabemos que se cantaba, ¿sí? El Salmo 75 que empieza diciendo, te damos gracias, oh Dios, te damos gracias e invocamos tu nombre, porque hablan de las obras portentosas. ¿Ah? Bien, vamos al Salmo 76, dice Salmo de Asaf y de nuevo cántico. ¿Ah? Y entonces acá hay alguna frase que es repetida, pero no es un salmo repetido. Acá está, es un salmo que tiene declaración de Dios como guerrero. Estás rodeado de esplendor, eres más imponente que las montañas eternas. Los valientes yacen ahora despojados, han caído en el sopor de la muerte. Ninguno de esos hombres aguerridos volverá a levantar sus manos. Cuando tú, Dios de Jacob, los reprendiste, quedaron pasmados jinetes y corceles. Solo tú eres de temer. ¿Quién puede hacerte frente cuando se enciende tu enojo? Los salmos, los cánticos tienen esas frases fuertes que la verdad es para leerlos en voz alta. Cuando uno los lee en voz alta pareciera que las palabras saltan, ¿eh? Muy bien, Salmo 77, Salmo de Asaf. Simplemente, Salmo 78 dice masquil de Asaf. El masquil era el que miramos recién. Significado pareciera que el verbo quiere decir comprender, prestar atención. Por eso dice que puede ser armonía que ayuda al entendimiento. Ahora, miren en esto tengo marcados versículos 1 y 2 del Salmo 78. Es uno de esos salmos larguísimos. Tiene 72 versículos. Es muy largo, pero dice, como si Dios hablara, pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño. 4 distintos vocablos referidos a la palabra de Dios. Cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Por favor.
Leamos el Salmo 78. Y después el 79, que también dice Salmo de Asaf, solamente otro salmo así, de mucha fuerza, y vuelve a decir ovejas de tu prado. Señor, haz que sientan nuestros vecinos 7 veces y en carne propia el oprobio que han lanzado contra ti, los que han negado a Dios. Y nosotros, tu pueblo y ovejas de tu prado, te alabaremos por siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. Eso era el pueblo que realmente era oveja de su padre, de su prado. Bien, Salmo 80, el Salmo 80 es muy hermoso, Salmo de Asaf, pero dice, sígase la tonada de los lirios del pacto. De manera que tenían en los cancioneros tendrían partituras, no tengo idea de qué manera manejaban la música, pero eso servía para los cantores. Muy bien, este es un salmo querido porque termina diciendo, nosotros no nos apartaremos de ti. Y una oración, reavívanos e invocaremos tu nombre. Restáuranos, Señor Dios Todopoderoso. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. ¡Qué maravilla de oración! Es el Salmo 80. Y ojo que antes en el versículo 16 decía, tu vid está derribada, quemada por el fuego. Y tenemos por todo el Antiguo Testamento las imágenes, las parábolas, las alegorías referidas al pueblo de Dios como una vid. Y acá, porque está quemada y derribada, dice, reavívanos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. 4 pedidos. El pueblo que todavía no tenía a Dios que ha venido en carne como Jesucristo. Muy bien, Salmo 81 dice, yo soy el Señor tu Dios, en el versículo 10, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Mire, abre bien la boca y te la llenaré. Abre bien la boca y te la llenaré. Bien, ese es el... Tengo anotado, lo había anotado, claro. Hay varios, no, hay menos salmos a quienes llama salmo, el 73. Después el 74 es un masquil. Después del 75 al 77, ya pasamos, son salmos. Después el 78 vuelve un masquil, después viene salmos, hasta el 83, claro, son los que estamos mirando ahora. El 82 viene un nuevo Salmo de Asaf. Acordemos que lo dijimos ayer, el Salmo de Asaf era uno de los 3 principales adoradores del rey David, ¿sí? De manera que sus salmos es como que tienen autoridad. El año pasado, primer año de la pandemia, yo marqué como oración a Dios del Salmo 83. Oh Dios, no guardes silencio, no te quedes, oh Dios, callado e impasible. Mira cómo se alborotan tus enemigos, cómo te desafían los que te odian. Con astucia conspiran contra tu pueblo, conspiran contra aquellos a quienes tú estimas. Palabra muy clara y fuerte con todos los que tratan en los medios, en la enseñanza de borrar el nombre de Dios y de borrar los principios de Dios. De manera que este clamor de Asaf del Salmo 83, Dios, no guardes silencio, no te quedes callado e impasible. Bien, Salmo 84 es muy hermoso, dice Salmo de los hijos de Coré. De manera que tenemos una tanda de Salmo de Asaf y ahora tenemos de los hijos de Coré.
muy conocido porque hay alguna canción que se ha hecho en tiempos pasados. Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso, anhelo con el alma los atrios del Señor. Hay muchos salmos que hablan de eso, el lugar del templo del Señor para encontrarse. Anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión haya casa cerca de tus altares. Esto estaba en un famoso corito. También la golondrina allí hace su nido para poner sus polluelos. Precioso. El Salmo 85 vuelve otra vez, Salmo de los hijos de Coré. De manera que tenemos ahora muchos. El Salmo 85 una vez le dedicamos un programa, analizando cada una de las distintas partes que hay en un salmo. Recomiendo volver a verlo. Y en el 86 reaparece una oración de David. Así que en el otro libro decía final de las oraciones. Acá, el 86, tiene una llamado oración de David. Tiene un montón de ruegos a Dios que los tengo todos subrayados. Atiéndeme, Señor, respóndeme, pues pobre soy y estoy necesitado. Acá no dice si estaba perseguido o si ya era rey. Pero esta es la humildad de David. Presérvame la vida, pues te soy fiel. Tú eres mi Dios y en ti confío. Salva a tu siervo. Compadécete, Señor, de mí, porque a ti clamo todo el día. Reconforta el espíritu de tu siervo, porque a ti, Señor, elevo mi alma. 6 verbos de clamor, de clamor. Hermoso para la oración. Y luego, Señor, eres bueno y perdonador, grande es tu amor por todos los que te invocan. Presta oído, Señor, a mi oración, atiende a la voz de mi clamor. En el día de mi angustia te invoco, porque tú me respondes. Y esto es fe. Estamos tanto trabajando con la idea de que nuestra fe no sea un enunciado, sino una realidad. Precioso. Recomendación, hay una profecía. Todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán, glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Oremos esta profecía. Bueno, vamos al 87, se nos está acabando todavía, tenemos tiempo para llegar al último. 87, vuelven los hijos de Coré, y dice cántico, o sea que tenemos todo esto, ni siquiera los compiladores, se me ocurre a mí, pusieron todos los cánticos juntos, o todos los de Asaf, o todos los de... Quizás había algún tipo de cronología, que no tengo idea, quizás era la forma en que se tenía, si es que cada uno de estos libros era un compilado, no lo sabemos. Pero acá tenemos nuevamente un cántico de los hijos de Coré, y como estos eran adoradores, hablan mucho del templo. Fíjense que empieza, los cimientos de la ciudad de Dios están en el santo monte. Sión, Jerusalén. El Señor ama las entradas de Sión más que a todas las moradas de Jacob. De ti, ciudad de Dios, se dicen cosas gloriosas. ¡Wow! Y acá, el final del 87 yo lo tengo marcado. Y mientras cantan y bailan, dicen, en ti se hallan todos mis orígenes. Pero el pastor Sebastián, que hace canciones con la Reina Valera, termina diciendo, en ti se hallan todas mis fuentes. Y claro, orígenes es el sentido literal, fuentes es una imagen, es una figura.
y me puse a pensar a ver cuál es la idea de fuentes, y es que ellos llamaban, no, todos los que viven muy cerca de la naturaleza, las fuentes de los ríos son los manantiales de los cuales descienden los ríos. De manera que Reina Valera mantuvo la palabra imagen, y es muy linda porque la cantamos, en ti están todas mis fuentes vienen de ti. Y tenemos acá el Salmo 88, que tenemos un nuevo autor, damos la bienvenida. Esto dice, Masquil es de los hijos de Coré, tiene dos autores. Cántico, Salmo de los hijos de Coré, al director musical. La música está en hebreo, así que no lo voy a leer. Masquil de Emán el Esraíta. No sé, si lo hicieron juntos, como tantas veces. Bueno, acá terminamos el Salmo 88, pero nos falta el 89 también. ¿Saben que lo había pasado cuando los miré? Porque el 89 es solamente un masquil de Etán el Esraíta. Se dice de él que fue, evidentemente nadie lo conoce, no aparece en la palabra más que acá, y en el otro que lo habrán compuesto juntos. Claro, es el 89 con el cual al final termina, bendito sea el Señor por siempre, amén y amén, con el cual termina el libro 3. A ver, leemos un poquito de este masquil, o sea, ¿no? Esta definición de masquil, que era armonía que ayuda al entendimiento. Es muy importante esto. Oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor. Por todas las generaciones proclamará mi boca tu fidelidad. Declararé que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad. Dijiste, he hecho un pacto con mi escogido, le he jurado a David mi siervo, estableceré tu dinastía para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Los cielos, Señor, celebran tus maravillas y tu fidelidad a la asamblea de los santos. ¿Quién en los cielos es comparable al Señor? ¿Quién como Él entre los seres celestiales? Pero tengo que decir, porque no nos va a alcanzar el tiempo para verlo todo, es bastante largo, tiene 51, porque el último es la bendición para terminar el libro. Hasta el 18 prorrumpen alabanzas al Señor porque hizo su pacto con el pueblo y puso por rey a David. Pero este levita cantó después de la caída, de la división del reino de David en dos partes, en el reino del norte Israel y en el sur Judá, porque, ¿dónde dice? Él comienza desde el 19 a decir todo lo que le dio y le prometió a David. A tal punto que aparece una profecía mesiánica, pero después va a decir, pero se rompió. ¿Qué pasó? Que dejaste de bendecir. Y nosotros que conocemos la historia sí sabemos. Abandono de la fidelidad a Dios. Y entonces dice que a David le había prometido, la fidelidad de mi amor lo acompañará y por mi nombre será exaltada la fuerza. Le daré poder sobre el mar y dominio sobre los ríos. Él me dirá, David, tú eres mi padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Pero después dice, yo le daré los derechos de primogenitura, la primacía sobre los reyes de la tierra. Esa frase, Apocalipsis 1:5, está hablando de Jesús. De manera que, como siempre, David estaba en la línea de la genealogía de Jesús. Empieza hablando de lo que todo Dios le dio a David, pero dice que eso no lo sabía, este Esraíta no lo sabía, pero estaba hablando de Jesús que iba a venir. Bueno, les dejo para que lean todo hasta el final.
de este salmo y después vuelve otra vez a nombrar a Jesús sin saberlo. Su descendencia vivirá por siempre, su trono durará como el sol en mi presencia. Muy bien, terminamos el libro 3. Mañana seguimos con el 4 y vamos a encontrar, espero que vayamos a encontrar algún otro salmo ensamblado. Que Dios los bendiga, seguimos con la programación y nos encontraremos mañana.